comprados por Cristo al precio de su vida. Comprados al precio de la vida de Cristo. En el libro de Levítico 17:11, dice que la vida del hombre está en su sangre. Lo que Dios nos ha mandado creer para poder ir al cielo, ser salvos del infierno, que es la condena a la muerte por nuestros pecados, es creer que Cristo murió por nuestros pecados. Creer que los pecados son los delitos que condenan nuestras almas a la muerte. Entonces que cuando Cristo murió por nuestros pecados, ha salvado nuestras almas de la muerte. Entonces, lo que Dios, nuestro Salvador, Cristo Jesús, ha mandado al hombre creer, no es tener fe en la sangre de Cristo, no. No, lo que el Señor ha mandado creer es en el Evangelio. El Evangelio es el anuncio de que Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, si me lo permite la señal de internet, o me lo permite, digamos, el tiempo, voy a explicar este esquema que he hecho acá. Aquí he dibujado la mente del hombre, el cerebro y el corazón, miocardio. Acá la mente tiene que ver con la gnosis, ¿ya? La gnosis, el conocimiento, el intelecto. Ya, el ser humano puede adquirir el conocimiento poniendo oídos, ¿cierto? Oyendo el conocimiento de la verdad, la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, pero también adquiriendo el conocimiento que nos ha sido revelado en la Biblia de que el pecado es un delito que condena a nuestra alma a la muerte, que nuestras almas son pecadoras, como dice en Mateo capítulo 15, que dice, salen del corazón, salen y suben, ¿cierto? Suben del corazón los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Nacen en el corazón y suben a nuestra mente, ¿verdad? En Mateo capítulo 15, versículos 19 al 21, nuestro Señor Jesucristo está hablando de nuestra alma. Nuestra alma tiene existencia eterna. Y el Señor le llama corazón a nuestra alma. Entonces nosotros tenemos que adquirir este conocimiento dado por el Señor. Primero en Mateo 15, versículos 19 al 21, versículos 19 al 21, ahí el Señor está diciendo que del corazón nacen, ¿ya? Salen, brotan y suben a la mente los malos pensamientos. Ya los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Entonces, acá está el alma nuestra, es nuestro yo, nuestra alma es nuestro yo, nuestro ser. El alma es la que mira, la que oye, la que habla, la que puede percibir a través del tacto, el espacio físico-temporal. El alma es la que decide creer o no creer lo que oye. El alma es la que comete pecados, es el alma la que está condenada a la muerte. Eso también es parte del conocimiento, ¿verdad? Entonces, arrepentimiento o reconocimiento, adquirir el verdadero conocimiento, aceptación de la verdad, eso es arrepentimiento, el que Dios demanda al hombre. El Señor Jesucristo vino al mundo comenzando a demandar estas dos demandas. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, arrepentimiento, reconoceos cómo estáis, vais marchando al infierno. Por eso está el camino ancho y el camino angosto que va rumbo a la vida y el camino ancho que va rumbo a la perdición, de Mateo 7, versículos 13 y 14. El Señor Jesucristo nos dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que va rumbo a la perdición, al infierno, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, al reino de los cielos, para la iglesia, y pocos son los que la hallan, la puerta estrecha. Respecto del camino angosto,
dice el original, son pocos los que lo están encontrando al camino angosto. Ni siquiera están entrando. Ni siquiera están entrando por la puerta ancha, ni entrando al camino angosto. Son pocos los que la hallan, dice la traducción Cipriano de Valera. El original dice, son pocos los que lo están encontrando. ¿Ah? La salvación, la vida eterna. Entonces, aquí nosotros tenemos el conocimiento de la verdad. De ese que está hablando el apóstol Pedro a los hebreos, entre paréntesis, no es cierto que el libro de los hebreos no tenga que ver con la iglesia. No es cierto eso. La carta a los hebreos es una carta escrita por el apóstol Pablo a todos, incluyendo a los hebreos. Le está escribiendo a los hebreos, pero eso es parte fundamental para conocimiento para nosotros los gentiles. Por ejemplo, ahí en Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6, se está hablando del arrepentimiento. Arrepentimiento, reconócete cómo estás. Entonces dice ahí, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no tiene que ver con los hebreos, el Espíritu Santo tiene que ver con la iglesia, los portadores del Espíritu Santo. Y junto a la iglesia, a los genuinos salvados, hay personas que están iluminadas, son gentiles. Y se iluminan por el conocimiento que tienen los portadores del Espíritu Santo. Entonces es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, gustaron de Cristo, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Fíjense ustedes que el don celestial es Cristo. Los hebreos no tienen nada que ver con Cristo. Por eso que los hebreos es una carta que tiene relación con la iglesia directamente. Es escrita a los hebreos, pero es para conocimiento de la iglesia. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. El Espíritu Santo solamente ha venido a venir sobre un integrante de la iglesia de Cristo, en forma permanente, ha sido sellado con él, el Espíritu Santo. Y las personas que están vinculadas con los creyentes, con los salvados, con los que tenemos vida eterna, los portadores del Espíritu Santo, esas personas son hechas partícipes del Espíritu Santo. Entonces, es imposible que los que una vez fueron iluminados, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron del don celestial, de la buena palabra, y recayeron, o sea, recaer tiene relación con el arrepentimiento, dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. El Señor Jesucristo manda al hombre que se arrepienta, que se reconozca cómo está. Arrepentimiento significa reconocimiento, aceptación de la verdad. En Romanos 2, 5, el apóstol Pablo escribiendo a los gentiles, a la iglesia a los que estaban en Italia, allí escribiendo a los gentiles dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, arrepentimiento, reconocimiento, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces sí, el libro de Hebreos sí tiene que ver con la iglesia. Son conocimientos que tienen que adquirir no solamente los hebreos, sino que también los gentiles. Entonces, aceptación de la verdad, reconocimiento, metanoia, cambio radical en la manera de la forma en que creemos. Tenemos que dejar de creer lo que estamos creyendo porque es mentira. Y ahora adoptar la verdad. Eso es cambio de creencias, cambio de mente, cambio de pensamiento. Metanoia, metamorfosis de los pensamientos. Metanoia, metamorfosis de las creencias. Entonces dice el conocimiento de la verdad. También en Hebreos, capítulo 10, versículos 26 al 30. Porque es imposible, dice en Hebreos 6, versículos 4 al 6, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron del don celestial. El don celestial es Cristo. Gustaron del don celestial. Los hebreos no gustan del don celestial. Los gentiles sí. Se está hablando de personas que gustan de Cristo. Son hechos partícipes del Espíritu Santo. Son vírgenes insensatas sin aceite en su vasija. Son cristianos. Pero que no han dejado de creer lo que ellos han creído siempre de sí mismos. Que ellos no son tan malos, no son tan pecadores, no están condenados a la muerte de sus almas porque ellos no le han hecho mal a nadie. Y ellos creen que existe un Dios que es puro amor. No creen en un Dios de justicia que tiene que condenar el pecado. No, en ese Dios no creen. Ellos están creyendo en un Diosito de amor, que ellos son personas buenas, que no tienen por qué ser objeto de ninguna condena, no le han hecho mal a nadie. Es decir, siguen creyendo eso de sí. Entonces están creyendo siempre algo. Pero iluminados por los que sí tenemos al Espíritu Santo, oyéndonos a nosotros, ellos dicen
cambiar sus creencias y ahora creen así. Estaban creyendo aquí, ahora creen así, según ellos, pero no creen lo que los salvados creen. No han cambiado sus creencias, siguen creyendo que ellos no son tan malos, que ellos pueden llegar en algún momento determinado de su vida a no pecar más, que pueden ser, digamos, ellos pueden llegar a la sublimación moral, con la supuesta ayuda de Dios, ellos pueden dejar de pecar, siguen creyendo lo que ellos siempre han creído. Pero, iluminados por los verdaderos salvados, por el Espíritu Santo que hay en nosotros, ellos son hechos partícipes del Espíritu Santo, no que lo tengan, entonces ellos supuestamente, artificialmente, dejan de creer lo que están siempre creyendo y dicen, sí, somos pecadores, nuestras almas están condenadas, ¿te fijas? Pero luego recaen, vuelven a creer lo que siempre han creído. Es imposible para esas personas ser renovados para arrepentimiento. O sea que vuelvan a escuchar palabra de Dios para que cambien sus creencias. Eso es lo que está diciendo Hebreos 6, versículos 4 al 6. Una persona que ha oído el verdadero evangelio, ha entendido que el arrepentimiento es un reconocimiento de la condición en que el ser humano, bueno, primero el ser humano es, ¿cierto? Lo que seremos hasta que morirá, hasta que muramos físicamente, es un reconocimiento de lo que seremos hasta morir, pecadores, que vamos a pecar hasta que nos muramos, jamás podremos evitar pecar, es un reconocimiento, ¿verdad? Metanoia, arrepentimiento. ¿Cómo estamos ante Dios? También es un reconocimiento, arrepentimiento, ¿verdad? Espiritualmente muertos por haber pecado, necesitados de nacer de nuevo espiritualmente, y con nuestras almas condenadas a la muerte, necesitados de que nuestras almas sean salvas, sean compradas, redimidas, salvadas, sustituidas por alguien que ponga su vida en vez de la vida de nuestras almas. Eso es arrepentimiento, reconocimiento. El conocimiento de la verdad. Entonces, este conocimiento de la verdad, adquirido acá en la mente, adquirido por el oír, el ser humano oye la palabra de verdad, el conocimiento, incluido el Evangelio, la palabra de verdad. Entonces, el conocimiento de la verdad, el que tiene que ser adquirido por el ser humano y bajado al corazón, ojo con eso. Un ser humano puede adquirir conocimiento de la Escritura y lo puede creer intelectualmente, gnosis, conocimiento con el intelecto, con la mente aquí solamente, pero no le baja al corazón. Eso es fe, corazón. Fe, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Hebreos 11.1. Total certeza, convencimiento, con el corazón. Entonces hay personas hoy en día, tú puedes ver hoy en día que se han levantado, han surgido muchos pseudo-escatólogos, pseudo-profetas que están profetizando, enseñando mucha Biblia. Y uno tiene que ponerse a pensar, ese conocimiento que ellos tienen, que por cierto, hasta cierto punto es correcto, y están exponiendo verdades bíblicas en forma correcta, lo están exponiendo con el intelecto, porque lo han creído acá, hasta acá solamente, intelectualmente. Es el conocimiento que está en la Biblia, ¿verdad? La palabra de verdad, el conocimiento de la verdad. Entonces en Hebreos también, Hebreos 10, versículos 26 al 30, dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Cristo fue el único sacrificio que a precio de su vida, sacrificio de su vida, nos ha reemplazado, muriendo por nuestros pecados, dándonos vida eterna, el único. Ya no hay más sacrificio por los pecados, el que peca voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. El conocimiento de la verdad es que Cristo nos ha dado vida eterna, nos ha dejado con inmunidad condenatoria. El conocimiento de la verdad es que nosotros jamás podremos evitar pecar, ¿verdad? Lo que seremos hasta morir, pecadores, jamás podremos evitar pecar. Un pecado, por sí solo, independientemente a los demás pecados que pudiéramos cometer, igualmente le impiden la vida eterna al alma, porque la condenan a la muerte. Entonces el ser humano tiene que reconocer que va a pecar hasta que se muera, y que tiene que ser comprado, redimido, salvado, sustituido por alguien que ponga su vida en vez de la vida de nuestras almas. Entonces, reconocido eso, reconocido que nosotros vamos a pecar estando en el camino ancho,
que va rumbo a la condenación, o estando en el camino angosto que va rumbo a la vida, habiendo entrado por Cristo, que es la puerta, en los dos caminos vamos a cometer pecados. Arrepentimiento, reconocimiento de que jamás podremos evitar pecar, y que un solo pecado, aislado de los demás pecados, independientemente de los demás pecados que nuestras almas los pudieran cometer, ya nos impiden totalmente la vida eterna. Porque Dios dijo, el alma que pecare esa morirá. Entonces, el arrepentimiento que Dios demanda para salvación es el reconocimiento de que vamos a pecar hasta que nos muramos porque somos pecadores, y que por haber pecado nuestros espíritus están muertos, estamos muertos espiritualmente, necesitados de nacer de nuevo, y con nuestras almas condenadas a la muerte, necesitados de que nuestras almas sean compradas al precio de la vida de alguien, que alguien ponga su vida en vez de la vida de nuestras almas, porque es la única forma de ser salvo. Ya nosotros no podemos ser salvos porque estamos condenados por haber pecado. Ahora, ¿cómo estamos ante Dios? De esa manera, espiritualmente muertos, con nuestras almas condenadas a la muerte. Lo que seremos hasta morir, pecadores, que jamás podremos evitar pecar. Todo eso tiene que ser reconocido. Reconocimiento es arrepentimiento. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que se reconozcan lo que nosotros seremos hasta que nos muramos, pecadores, que jamás podremos evitar pecar, y que reconozcamos cómo estamos parados ahora mismo ante Dios, en el aspecto espiritual y judicial. En el aspecto espiritual, muertos espiritualmente por haber pecado, y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, Mateo 28:32, no vamos al cielo porque estamos muertos espiritualmente, y nuestras almas están condenadas a la muerte. Necesitamos un Redentor, un Salvador. Todo esto es conocimiento, y también el conocimiento de la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, como dice Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en el Evangelio, habiendo creído en él, fuisteis bautizados, sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, tenemos de herencia en el reino de los cielos, hasta la redención de la posesión adquirida. Hemos sido comprados al precio de la vida del Señor, su sangre. La vida del hombre está en su sangre, eso está en Levítico 17:11. Entonces, el Evangelio está en toda la Biblia. En toda la Biblia está el Evangelio. Hay falsos profetas, falsos maestros que tosudamente contradicen a los verdaderos expositores bíblicos y dicen que el Evangelio solamente está en el Nuevo Testamento, que es para la iglesia. No. Evangelio significa buenas noticias de salvación. Antes de que Cristo muriese por nuestros pecados en la cruz y surgiera la iglesia, antes de eso estaba Job, el libro de Job. Job dice, yo sé que mi Redentor vive. ¿Ya? Antes de Cristo, para ser salvo del infierno, que es la condena a la muerte por los pecados, el ser humano se debía reconocer pecador, condenado a la muerte de su alma por sus pecados, necesitado de un comprador que comprara su alma, un comprador de nuestras almas, de un redentor, de alguien que nos comprara al precio de su propia vida, poniendo su vida en vez de la vida de nuestras almas, que muriera por nuestros pecados, pero que volviera a vivir para nuestra justificación. Por eso que dice que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, Romanos 4:25. Entonces el ser humano tenía que creer que necesitaba un redentor. Para entender que uno necesita un redentor, primero tiene que entender que está condenado, necesita ser comprada su alma, porque su alma está condenada. Necesita ser redimido. Entonces, en el Antiguo Testamento, para ser salvo, antes de Cristo, se debía uno reconocer pecador, condenada su alma a la muerte por haber pecado, necesitado de un comprador de su alma, de un redentor, de un salvador, que muriera por nuestros pecados, pero que volviera a vivir para nuestra justificación. Entonces Romanos 4:25 dice que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones o infracciones a la ley de sus mandamientos, ¿ya? Y resucitado para nuestra justificación, para que nos justificara ante el Padre. Por eso que Job dijo, en el libro de Job, dice, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. El libro de Job, voy a ver si tengo la escritura por ahí, la Biblia, para poderles citar el pasaje. Job,
Job fue una persona salvada del Antiguo Testamento. El Evangelio está plasmado en todo la Biblia, de tapa a tapa. ¿Mm? Son la maravillosa buena noticia de salvación. La gente del Antiguo Testamento tenía que creer en estas buenas noticias, que un Redentor vendría del cielo a redimirles, a comprarles. ¿Ya? Job 19, versículos 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Yo, Job, necesito ser redimido. ¿Por qué? Porque soy un pecador. Al haber pecado, sé que mi alma está condenada a la muerte y necesita mi alma ser comprada por un Redentor, comprado al precio de su vida. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Job estaba creyendo, con todo su corazón, por cierto, que ese Redentor iba a morir por sus pecados y se iba a levantar de la muerte, porque dice, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Eso está en Job capítulo 19, versículos 25 al 27. Job estaba diciendo que él mismo también iba a resucitar. En Mateo capítulo 27, Mateo 27, 52, si vamos a la Escritura, ahí se ve que los santos del Antiguo Testamento resucitaron. Mateo capítulo 27, versículo 52, dice allí, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ahí estaba Job. Cuando Cristo resucitó al tercer día, este santo llamado Job resucitó. Se cumplió lo que él estaba creyendo. Hace miles de años atrás. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Ya? Yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, después que yo muera, en mi carne de ver a Dios. Yo voy a resucitar. Cristo me va a hacer resucitar, mi Redentor, al cual veré por mí mismo. Y mis ojos lo verán y no otro. Después de Cristo, para ser salvo, el ser humano debe reconocer lo mismo, que es un pecador, que su alma está condenada a la muerte por haber pecado, que está muerto espiritualmente, necesita nacer de nuevo, que es un pecador, condenado a la muerte de su alma, necesita ser salvo, comprado al precio de la vida de alguien, de un redentor, necesita ser comprado a causa de la condena a la muerte de su alma por sus pecados, necesitado de un salvador, redentor, comprador. Pero ahora, a diferencia de la gente del Antiguo Testamento, ahora debe creer que el Salvador, que el Redentor ya vino, que ya nos compró al precio de su vida. La vida del hombre está en su sangre, como dice Levítico 17:11, Cristo derramó su sangre, Cristo dijo antes de ir a la cruz del Calvario, esta es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y en 1 Juan 1:7 leemos que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Ahora, lo que Dios manda, la persona de Cristo, lo que manda al ser humano creer, no es tener fe en la sangre de Cristo. No, para ser salvo no hay que creer en la sangre de Cristo. No, hay que creer que Cristo murió por nuestros pecados. La sangre de Cristo derramada en la cruz es algo complementario, ¿verdad? Que complementa la obra de salvación. O sea, Cristo... lo que tuvo que hacer Cristo fue derramar su sangre, porque ahí estaba su vida. En realidad Cristo puso su vida en vez de la vida de nuestras almas, dejándose imputar penalmente con los pecados que nuestras almas nos van a cometer toda nuestra vida. Él, dice 1 de Pedro 2:24, Él mismo, nuestro Redentor, nuestro comprador, Él mismo llevó nuestros pecados, los nuestros, los tuyos, todos los míos, los que vamos a cometer indudablemente toda la vida, los llevó en su cuerpo sobre el madero. 1 de Pedro 2:24. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, el conocimiento de la verdad está en la Biblia, y es el Evangelio, más la situación en la que nosotros estamos ante Dios. Lo que seremos hasta morir físicamente, pecadores siempre, no podremos evitar pecar. Tanto es así que a los salvados, en 1 de Juan 1, versículos 8, 9 y 10, el apóstol Juan dice a los salvados, a los que ya tenemos vida eterna. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por el contrario de decir que no tenemos pecado,
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, los salvados también pecaremos. Vamos a morir pecando. Ahora no debemos pecar, obviamente. No debemos pecar, pero no podemos evitar pecar. Y eso es parte fundamental de lo que también es el reconocimiento, que no jamás podremos evitar pecar. Porque en nosotros hay una ley del pecado que está en nuestros miembros, ¿verdad? Esa ley del pecado va a dejar de estar en nosotros cuando nuestros miembros, el cuerpo físico muera. Romanos 7, versículos 23 al 25. Pero veo otra ley en mis miembros, dice el apóstol Pablo, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Para eso es el arrebatamiento, para que nuestros cuerpos sean transformados a un cuerpo de gloria, semejante a la gloria de Cristo. Y ahí por fin dejaremos de pecar. Ahora, nosotros acá, en este esquema, que está basado en Mateo 7, versículos 13 y 14, tenemos inmunidad condenatoria. Tenemos almas inimputables viviendo acá. Todavía no morimos, pero somos los salvados por Cristo. Hemos hecho efectiva la vida eterna o la inimputabilidad penal para nuestras almas pecadoras por haber creído que Cristo murió por nuestros pecados. Entonces la salvación ocurre cuando tú te arrepientes, reconoces la condición en la que tú estarás hasta que te mueras, pecador. No podrás evitar pecar, pero también reconoces la condición en la que estás parado espiritual y judicialmente ante Dios. Reconoces que estás espiritualmente muerto y que necesitas que Dios te haga nacer tu espíritu de nuevo, nacer de nuevo, como se lo dijo el Señor a Nicodemo en Juan 3, versículo 1 al 8. Pero también reconoces que tu alma está condenada a la muerte por haber pecado y necesitas que Dios te dé salvación. Necesitas un redentor, un comprador de tu alma, que compre tu alma al precio de la vida de alguien. Ese alguien es el Redentor, es Cristo. En Hechos 4:12 dice el apóstol Pedro, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, el conocimiento de la verdad es lo que seremos hasta morir, pecadores, cómo estamos ante Dios, espiritualmente muertos, con nuestras almas condenadas a la muerte, y la palabra de verdad, la salvación, el evangelio de nuestra salvación. El evangelio de nuestra salvación, que Cristo Jesús murió por, esa palabra por significa, nos ha reemplazado nuestras almas, ha comprado nuestras almas al precio de su propia vida. Entonces siempre los pecados son expiados vida por vida. Siempre ha sido así, lo enseñó siempre el Señor en el Antiguo Testamento. La expiación era vida por vida. Una vida que estaba condenada a la muerte era sustituida, para no ser condenada a la muerte, por otra vida. Por la vida del Redentor, del comprador, del sustituto. En ese caso antiguo era un cordero. Un cordero sustituía al judío que pecaba, que infringía la ley, siendo condenado el cordero en vez del judío. Al cordero le eran remitidos todos los pecados del judío. El judío ponía su mano izquierda sobre la cabeza del corderito de la expiación. Ahí eran remitidos los pecados del judío al cordero, viéndose en la ley de los mandamientos, porque la ley de los mandamientos ha sido dada para el conocimiento del pecado, y no para que el ser humano intentando cumplirla fuera justificado, sino que es al revés. Es el único propósito que siempre ha perseguido la ley, que el hombre conozca que es un pecador y que va a ser un pecador hasta que se muera. Los judíos saben que esto es así, los judíos que conocen la ley, por el continuo sacrificio, porque continuamente el ser humano va a pecar hasta que se muera. Si alguien sabe que el pecado se condena con la muerte, es el judío, por la víctima de la expiación, por el corderito que tenía que morir en vez del judío. Mirándose el judío en la ley de los mandamientos de Dios, entendía que la había infringido y que el acta de los decretos condenatorios tenía que aplicarse sobre él. Para evitar eso, entonces tenía que acogerse a la ley de la expiación, expiar el pecado, a través de una vida inocente. Era un corderito que era sustituía al corderito la vida del judío. Sobre el cordero eran imputados los pecados del judío, remisión, poniendo la mano izquierda del judío sobre la cabeza del cordero, y ahí eran remitidos los pecados del judío al cordero, las infracciones, las transgresiones a la ley de los mandamientos de Dios. Y ahora el mismo judío ya quedaba liberado de él ser condenado, porque sus pecados habían sido remitidos al corderito de la expiación. Ahora, el acta de los decretos condenatorios, el acta de los decretos, que siempre exigen la muerte del pecador, del infractor a la ley de los mandamientos, ya no miraban al judío, miraban al cordero. Entonces el mismo judío tenía que tomar un cuchillo,
¿cierto?, con su mano derecha y degollar al cordero. Y la sangre vertida por el cordero expiaba los pecados del judío. Entonces, a través de un corderito sustitutivo, eran remitidos los pecados. En Hebreos, capítulo 9, versículo 22, dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de los pecados, ¿verdad? Penalmente. No se perdonan penalmente, sino con el derramamiento de la sangre, con la muerte de una vida. Entonces, nosotros tenemos que el Evangelio está en todo el Antiguo Testamento. Para ser salvo la gente del Antiguo Testamento, antes de Cristo, tenían que creer que tenía que venir un Redentor. Ellos tenían que creer que el Redentor existía, que era Jesús. Tal vez no conocían su nombre, pero entendían que era un Redentor que iba a venir desde los cielos, mandado por el Padre, y nos iba a comprar al precio de su vida. Eso es lo que está diciendo Job, ¿ya? Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, o sea, morirá el Redentor, pondrá su vida, morirá él en vez de mi alma, en vez de que mi alma sea condenada a la muerte, pero él va a resucitar de entre los muertos. Al fin se levantará sobre el polvo. Y yo, Job, después de deshecha esta mi piel, en mi carne, con mis propios ojos, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro. Entonces también Job creía que él iba a resucitar, que el Redentor le iba a hacer resucitar, juntamente con él. Bueno, Cristo vino al mundo y él cumplió lo que estaba escrito acerca de él. Él es el Redentor, ha comprado al precio de su vida nuestras almas. Ahora, hablando del alma, acá, voy a intentar después acercar el lente de la cámara para ver con mayor detalle el esquema que he hecho acá en la pizarra, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios que mora en mí. Aquí tenemos nosotros la mente y tenemos el corazón. Por supuesto que no nos estamos refiriendo al músculo cardíaco, ¿ya?, que bombea sangre. No, se está hablando del alma. El Señor al alma humana siempre en la Biblia le llama corazón. En Eclesiastés 3:11 leemos, Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos, de los hombres. Corazón. Ha puesto eternidad en el corazón. El alma tiene eternidad, existencia eterna. Jeremías 17, versículos 9 y 10. Ya Dios ha hecho una lectura de cómo son nuestras almas. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, Ya Dios ha hecho un juicio de lo que es el alma humana. Es engañosa y es perversa el alma. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Jeremías 17, versículos 9 y 10. Romanos 2:5, nuevamente hablando del alma. ¿A quién le llama corazón el Señor, verdad? Pero por tu dureza y por tu corazón, tu alma, tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Tu alma, los pensamientos, las creencias de tu alma no convertidas a este conocimiento de la verdad, de que tu alma está condenada a la muerte, has pecado. Tienes que conocer que el pecado se condena con la muerte, lo tienes que reconocer, oh alma humana. Y que por haber pecado, tu alma está condenada a la muerte, lo tienes que reconocer. Si no te reconoces condenado a la muerte, no podrás ser salvo, porque estarás creyendo que no necesitas de un Salvador. Por eso siempre digo yo, si el ser humano no se reconoce que su alma está condenada a la muerte, no requiere un Salvador. ¿Salvador de qué? Tal vez salvador de que yo sea un marihuanero, salvador de que yo sea un drogadicto, salvador de que yo sea un alcohólico, salvador de que yo sea una persona de mala vida, salvador de eso, de lo moral. No, tú tienes que ser salvo de la condena a la muerte de tu alma. Tu alma, tu corazón ha cometido muchos pecados y lo va a seguir cometiendo hasta que tu cuerpo muera. Y tienes que reconocer eso. Dios ha mandado al hombre que se arrepienta. Hechos 17, versículos 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que reconozcan cómo están, miren cómo están marchando al infierno. Necesitas un redentor, un salvador. Ese salvador ya vino.
murió por nuestros pecados. Nuestros pecados son los que condenan nuestras almas a la muerte. Y si Cristo murió por nuestros pecados, nos ha dejado salvos de nosotros tener que ser condenados a la muerte de nuestras almas. Tienes que creer en el Evangelio. ¿Ok? Entonces, todo esto que estamos nosotros indicando con estos esquemas, está simbolizando lo que es la palabra, lo que está diciendo Dios en su palabra. Entonces, acá nosotros tenemos a un ser humano, ¿eh? Aquí tenemos la mente y aquí tenemos abajo el alma, el corazón. Por eso que nosotros leemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, versículo 37, cuando Felipe le dice al etíope eunuco, le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. No solamente con el intelecto. Repito, hoy en día se han levantado muchos enseñadores de la Biblia que enseñan con el intelecto. Ellos han creído lo que dice la Biblia, el conocimiento bíblico, intelectualmente. Se nota, es muy evidente. Solamente lo tienen aquí. Han creído intelectualmente y predican intelectualmente. Entonces lo pueden hacer muy bien, con conocimiento, con gnosis, conocimiento, intelecto, mente. Pero no les ha bajado al corazón. El corazón es el alma. No han creído con el alma. Entonces tenemos acá en este esquema que del alma, del corazón, suben a nuestra mente, suben los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Mateo 15, versículo 19 al 21, lo está diciendo el Señor Jesucristo en primera persona. Ahora, el conocimiento de la verdad tiene que ser procesado en la mente, creído intelectualmente, pero bajado al corazón, creído en el corazón. La palabra del Señor es la que produce la fe. Dice Romanos 10, 17, la fe que justifica al injusto, la fe que lo hace salvo, lo que Dios pide al hombre que ponga de su parte en este nuevo pacto para que se haga efectiva la salvación de su alma. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, Romanos 10, 17. Pero el oír no con el intelecto, no con los oídos en la mente, oír aquí, oír con el corazón. Entonces, lo que el hombre adquiere intelectualmente y lo tiene en la mente, como un procesador, un ordenador, tiene que bajar al corazón. Eso es fe. Entonces, no solamente oír y tenerlo aquí. Hay gentes que ni siquiera oyen la palabra de Dios. No les interesa la escritura. Pero hay gente que es inteligente, con conocimiento, adquiere, o sea, con la mente adquiere el conocimiento de la verdad, que está en la Biblia, oye la Biblia, lee la Biblia, pero este conocimiento les llega a la mente solamente. Ellos creen intelectualmente. Entonces ellos pueden predicar muy bien lo que ellos han conocido, lo pueden predicar bien, pueden entender intelectualmente todas las cosas de la Biblia, pero no lo han creído en el corazón. Y esto es muy importante. Por eso que el Señor Jesucristo dice en Marcos 16, 16, el que creyere en el Evangelio y fuere bautizado. El bautismo es la marca de Dios, pone su Santo Espíritu en la persona, que de todo corazón ha creído, no solamente con el intelecto. El Señor nunca dijo, el que creyere en el Evangelio será salvo y el que no creyere será condenado. Agregó algo más. El Señor dice, el que creyere en el Evangelio y fuere bautizado. Es decir, el Señor detecta cuando el conocimiento adquirido leyendo las Escrituras baja al corazón. El Señor sabe quién ha creído de todo corazón, con todo su corazón. Significa con confianza, confianza absoluta, con convencimiento más que confianza. Convencimiento. No es confianza, es convencimiento. Yo estoy convencido. Convencido de que es así. En la palabra del Señor, el Señor Jesucristo habla del alma, el corazón. Del corazón emanan los malos pensamientos, los homicidios. Para el Señor, nuestro Dios, un pecado no se concibe cuando yo lo ejecuto, sino que el pecado se concibe aquí, en el alma. Cuando sale del alma, ahí ya para Dios se concibió el pecado. Por ejemplo, en Mateo 5, versículo 27, el Señor le dice a los judíos que estaban tosudamente contrariando al Señor, porque los judíos fariseos decían que ellos habían llegado a una sublimación moral,
que ellos habían llegado a tener un estado tal, moral, que ya ellos ya no pecaban más. Entendiéndose que pecar es infringir la ley de los mandamientos de Dios. En 1 Juan 3:4 leemos, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Pecar es desobedecer los mandamientos de Dios, cualquiera sean, infringirlos, mentir, robar, ¿cierto? Entonces, cuando vino el Señor Jesucristo, estos fariseos estaban diciéndole a todos los demás que ellos no estaban pecando, que ya no pecaban más, que ya no infringían más la ley, que obedecían todos los mandamientos. Pecar es infringir la ley, desobedecerla, sus mandamientos. No, ellos decían que ellos ya no pecaban más. El Señor Jesucristo a los fariseos le dice en Mateo capítulo 5, versículo 27, oíste que fue dicho en la ley, oh fariseos, hipócritas, ustedes que piensan que ya no pecan más. Oíste que fue dicho en la ley, no cometerás adulterio. Mas yo os digo que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, para el Señor un pecado no es concebido cuando yo fornico, cuando yo adultero, sino que el pecado para Dios es concebido cuando nace en mi corazón, sin siquiera llevarlo al hecho, sin siquiera ejecutar el pecado. Basta que surja de mi corazón. ¿Te das cuenta que el arrepentimiento es el reconocimiento de que nuestras almas son emanadoras de pecado? Que todo el tiempo que nuestras almas vivan en este cuerpo vamos a pecar, que no podremos jamás evitar que surjan de nuestro corazón malos pensamientos, malos homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Hay personas que dicen, voy a mentirle a mi jefe. Le voy a decir que hice el trabajo que él me pidió. Le voy a decir. Llegado el momento, tal vez no lo hacen. No llevan a cabo lo que ellos han pensado hacer. Pero para Dios ya lo hicieron, ya pecaron. Tal como lo que el Señor estaba diciendo en Mateo 5. Que el pecado de adulterio no es concebido cuando se adultera en el hecho, sino cuando surge del corazón. Por eso que el Señor dice, oíste que fue dicho en la ley, no cometerás adulterio, mas yo os digo que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, porque surgió este pensamiento del corazón. Entonces del corazón surgen los malos pensamientos, ¿cierto? Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones del corazón. El corazón es un emanador de pecados. Ahora, de la mente, para ser salvo, de lo que se reconoce aquí en la mente, tiene que bajar al corazón con fe. ¿Ya? Dice en Romanos 5.1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5.1, fe, convencimiento absoluto de que cuando yo cometo pecados, nunca más mi alma es condenada a la muerte por cometer pecados, porque estoy convencido de la verdad. He adquirido el conocimiento y me ha bajado al corazón, lo he creído con fe. He creído que aquel que en vez de mi alma, mi Redentor, Cristo, se dejó imputar penalmente con los pecados que mi alma los va a cometer toda mi vida, estando yo caminando por el camino ancho que va rumbo a la perdición, o habiendo entrado por Cristo al camino angosto que va a la vida. Estando caminando acá en el camino ancho, o incluso estando caminando acá en el camino angosto, pecaré hasta que me muera, pero todos esos pecados Cristo se los dejó imputar penalmente para él ser condenado a la muerte, en vez de que mi alma fuese condenada a la muerte por mis pecados. Entonces me compró el Señor, Él me redimió, mis pecados fueron expiados, todos mis pecados le fueron remitidos al Cordero de Dios, Cristo Jesús, en la cruz del Calvario. No hay pecados que yo cometa en mi vida que ya no le fueran cargados o imputados penalmente a Cristo. Le fueron imputados todos, para cumplir lo que dijo Cristo de nosotros. Cristo dijo a nosotros, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, Juan 10:28. Para asegurarse Cristo de que eso se cumpliera, Él se aseguró de dejarse imputar penalmente con los pecados que vamos a cometerlos toda nuestra vida, porque un solo pecado, indistintamente a los demás pecados que pudiéramos cometer, ese pecado por sí solo, aislado de los demás pecados que nuestras almas los pudieran cometer, igualmente le impiden la vida eterna al alma. Entonces Cristo, para cumplir lo que Él nos dijo, Juan 10:28, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, Él en la cruz del Calvario se dejó imputar penalmente con los pecados que vamos a cometerlos toda nuestra vida, para darnos completa inmunidad condenatoria, almas pecadoras inimputables penalmente, con vida eterna.
Entonces yo lo tengo que creer con todo mi corazón, no solamente intelectualmente. Porque yo advierto que hoy han surgido falsos maestros que exponen la Escritura porque lo han creído, han adquirido el conocimiento y lo han creído intelectualmente. No les ha bajado al corazón. Solamente lo enseñan intelectualmente porque lo han creído intelectualmente. Gnosis, conocimiento, intelecto. ¿Mm? ¿Y cómo se nota? Bueno, es muy obvio. Es muy obvio que estos falsos maestros solamente han adquirido conocimiento aquí. No les ha bajado al corazón. No han depositado fe. Ellos dicen creer, dicen tener fe, pero se les nota que no lo han creído con el corazón. Entonces, ya tenemos lo que dice el Señor de nuestro corazón, ¿verdad? Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. El corazón no ha creído de todo el corazón, con fe y certeza, de que fue Cristo el que ha dejado inimputable nuestras almas penalmente. Fue Cristo el que nos ha comprado. Él puso su vida en vez de la vida de nuestras almas. ¿Ya? Por eso que pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad es rehusarse a creerlo, el conocimiento de la verdad. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿cierto? El conocimiento de la verdad, recibimos el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Cristo fue el único sacrificio que nos ha dejado nuestras almas inimputables penalmente, con inmunidad condenatoria, con vida eterna. Entonces ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual Él fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues ya conocemos lo que dice el Señor. Mía es la venganza, dice el Señor. Yo daré el pago. Las personas que están en el camino angosto tienen inmunidad condenatoria, tienen vida eterna para sus almas pecadoras, han quedado inimputables penalmente. Han quedado inimputables penalmente. Las personas que están en el camino ancho morirán en sus pecados. Sus pecados los tendrán que pagar acá. Por eso que en Juan 8:24 el Señor advierte a los incrédulos. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy tu Redentor, el que di mi vida en vez de la vida de tu alma, dejándome imputar penalmente con los pecados que tu alma los va a cometer toda tu vida, para darte inimputabilidad penal, para que por ningún pecado que tú cometas en esta vida, tú los tengas que pagar con la muerte de tu alma, y eso significa para tu alma pecadora vida eterna, inimputabilidad penal, para el alma pecadora. Si no creéis que yo soy tu Salvador, tu Redentor, el que ya te salvé, el que te di vida eterna, para que tú por ningún pecado que cometas en esta vida, por ninguno, jamás tu alma sea condenada a la muerte. Para eso yo puse mi vida en vez de la vida de tu alma. Tu alma ha quedado inimputable penalmente con vida eterna. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Es decir, si tú no crees que yo pagué todos tus pecados, entonces tú invalidas la salvación que yo realicé por ti, y entonces tú pagarás por tus pecados. Si no, por eso dice Juan 8:24. El Señor Jesucristo dice en Juan 8:24, por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy tu Redentor, tu Salvador, en vuestros pecados moriréis. ¿Qué es lo que es pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad? Bueno, es creer que yo no he sido del todo salvo, sino que yo tengo que dejar el pecado, guardar santidad, dejar de pecar, portarme bien, cumplir los mandamientos, vivir una vida en santidad para poder ser salvo, porque todavía no lo he sido. Estoy rehusando creer. En Juan 3:36, Juan el Bautista dijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo, el que cree en Cristo, en lo que Cristo dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, Juan 10:28, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Rehusar creer es pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Porque el que peca voluntariamente, peca por incredulidad, voluntariamente rehúsa creer. El pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad no es que tú sabes que no hay que mentir y mientes, estás pecando voluntariamente, no. Porque la frase que acompaña es después de haber recibido
el conocimiento de la verdad. Esa es la frase que acompaña al pecar voluntariamente. Está conectada. El que pecare voluntariamente después, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Este es el conocimiento de la verdad, que Cristo nos dio vida eterna en la cruz. Por eso que las personas que pecan voluntariamente no son las personas que dicen que saben que no tienen que mentir y mienten, entonces están pecando voluntariamente porque no saben que no tienen que mentir, igualmente mienten, saben que no tienen que fornicar, igualmente fornican, saben que no tienen que adulterar, igualmente adulteran, saben que no tienen que mentir, igualmente mienten. No, ese no es el pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. El pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad es decir que la salvación se pierde por pecar, que la salvación la tienes que lograr finalmente por tus méritos, por tus obras, que no es cierto que Cristo nos dio vida eterna. Eso es pecar voluntariamente, rehusar creer la verdad, el conocimiento de la verdad. Entonces, pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad es rehusar creer. En Juan 3:36, el mismo Juan el Bautista dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cristo dijo en Juan 10:28, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ahora, en Mateo 5:21, Mateo capítulo 5, versículo 21, perdón, Mateo 7:21, Mateo capítulo 7, versículo 21, primero, el Señor en Mateo 7, versículos 13 y 14, hablando del reino de los cielos, que es propio de las personas después de Cristo, ¿verdad? Para ir al cielo, dice, bueno, y para todas las personas en realidad, pues, la gente del Antiguo Testamento también, al final el reino eterno es el reino de los cielos. El reino de Dios es un reino de Dios prometido en la tierra a los judíos. Entonces, el definitivo es el reino de los cielos. El Señor dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, esto es al infierno, y muchos son los que entran por ella, al infierno, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan, Mateo 7, versículos 13 y 14, respecto al camino angosto, son pocos los que lo están encontrando, ni siquiera está hablando de entrar, o sea, son mucho menos los que entran al camino. Eso está en Mateo 7, versículos 13 y 14. Unos versículos más abajo, en el versículo 21, el Señor dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es propio para la iglesia. Sino que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En Juan 6:40 dice el Señor, y esta es la voluntad de mi Padre. Esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Porque en Mateo 7:21 el Señor dice, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bueno, ¿cuál es la voluntad del Padre? Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Que ve al Hijo y cree en Él. No que haga. No que guarde santidad, que deje el pecado. Que crea en Él. Que crea en lo que Cristo ha dicho. Cristo ha dicho, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. En Juan 6:40, Juan capítulo 6, versículo 40, leemos. Cristo está hablando y dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, es decir, del Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. No dice todo aquel que ve al Hijo y guarde santidad, deje el pecado, deje de pecar, deje de infraccionar los mandamientos míos. No, no, no. Dice que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Creer. Lo que impide la vida eterna para el alma pecadora es no creer que ya Cristo te dio salvación, que te dio vida eterna. No creerlo. En Juan 5:24 el Señor está diciendo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida. El Padre ha dicho que nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. Que el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, no tiene la vida eterna. Primera de Juan 5, versículos 10, 11 y 12. El testimonio del Padre, que Dios nos ha dado vida eterna. Eso es lo que ha testimoniado el Padre y tú tienes que creerle al Padre. Es por eso que en Juan 5:24 el Señor dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al Padre, el testimonio del Padre, que yo les he dado vida eterna, y cree al que me envió,
tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué impide al ser humano tener la vida eterna? No creer. No creer con todo el corazón, con fe. Justificados pues por la fe, creyendo con todo el corazón, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fe es convencimiento absoluto de que cuando yo cometo pecados, porque yo he creído y he reconocido que voy a pecar hasta que me muera, que es lo que Dios está mandando que yo reconozca, que me arrepienta, que un solo pecado, indistintamente a los demás, igualmente le impide la vida eterna a mi alma, porque la condenan a la muerte, mas he creído que Cristo me ha sustituido en la cruz, dejándose imputar penalmente con los pecados que cometeré toda mi vida, hasta que yo me muera, no importando si esté caminando en el camino ancho o en el camino angosto, hasta que me muera voy a pecar, pero he creído que Cristo, todos mis pecados que voy a cometer hasta que me muera, le fueron todos imputados a Él, Él se los dejó imputar penalmente para Él ser mi Redentor, el que me compre al precio de su vida, pagando el rescate, poniendo su vida, siendo condenado Él a la muerte en vez de mi alma. Lo he creído, pero de todo corazón. Y eso me ha hecho salvo, porque he creído la verdad. No creer la verdad te estará dejando a ti como una persona que crea mentiras. Entonces, fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Ahora, el pecado para Dios no es concebido cuando se ejecuta, cuando se lleva a cabo, sino cuando nace en el corazón, acá. Y el corazón es un emanador de pecados. Por eso que tenemos que ser reemplazados judicialmente. Y eso lo hizo Cristo en la cruz. Nos reemplazó toda nuestra vida en el aspecto judicial. En lo que tiene que ver con comparecer en un juicio, toda nuestra vida reemplazada por la vida de Cristo en la cruz. Entonces, el pecado para Dios no es concebido cuando se ejecuta, cuando se lleva a cabo, sino cuando nace en el corazón. Y es imposible que nuestros corazones no sean emanadores de pecado. Nosotros pecamos con el pensamiento, en el alma. Ahora, el secreto del corazón. En Romanos 2:16 leemos: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Los secretos. Acá en este juicio, también los secretos van a ser llevados a juicio. Son pecados también, los que salieron del corazón. Entonces, arrepentimiento, reconocimiento de que nosotros somos personas malas, que tenemos un alma que emana pensamientos malvados. Como dijo el Señor en Mateo 15, versículo 19 al 21, del corazón salen o suben los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, los hurtos, las fornicaciones, los falsos testimonios, las blasfemias. Del corazón brotan, llegan a la mente. Y cuando se concibe, cuando se ejecutan los pecados, para Dios ya ocurrió acá en el corazón. Entonces, el pecado para Dios no es concebido cuando se ejecuta, sino cuando nace en el corazón. Dice Romanos 2:16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ahora, dice en Romanos 2, versículos 14 y 15, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dándole testimonio a su conciencia, conocimiento, conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Dios ha puesto sus leyes en el corazón de los hombres. El corazón del ser humano tiene la ley escrita, la ley de Dios. El ser humano sabe lo que es hacer lo malo y sabe lo que es hacer lo bueno. El ser humano no es inocente ante Dios. El ser humano es culpable, no es inocente. Al ser humano no hay que enseñarle que no tiene que pecar. Al ser humano hay que enseñarle que Cristo murió por nuestros pecados, porque vamos a pecar hasta que nos muramos, y el pecado condena el alma a la muerte. Un solo pecado que sea leído en este juicio al alma humana, la condenan al lago de fuego, a la muerte. Uno solo. Y nosotros vamos a pecar toda nuestra vida hasta que nos muramos. Por lo tanto, sin que el ser humano crea que Cristo lo salvó en la cruz, a través de una completa sustitución de toda nuestra vida, lo único que le va pasando al ser humano, en tanto va viviendo en este mundo y conforme va pecando, es que su alma va adquiriendo grado de condena a la muerte. Y fuera de eso, nada más. Por lo tanto, el ser humano tiene que arrepentirse, reconocerse que su alma está condenada a la muerte por haber pecado. Lo tiene que reconocer, pero con todo el corazón. El conocimiento de la verdad le tiene que bajar, no solamente a la mente, sino que al corazón. Eso es fe. Y tiene que creer de todo corazón que fue Cristo el que lo sustituyó en la cruz muriendo por sus pecados. Y de esa manera lo dejó salvo de toda condena, con vida eterna. Que cuando él ahora comete pecados, ya nunca más su alma será condenada a la muerte por cometer pecados,
porque aquel que fue condenado a la muerte en vez de su alma y por todos los pecados de su alma fue Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, la ley de los mandamientos de Dios, fue dada con el único propósito del conocimiento del pecado. En Romanos 3:20, Romanos capítulo 3, versículo 20, leemos: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Como una herramienta de ayuda, Dios le dio la ley al pueblo de Israel en el monte Sinaí a través de Moisés. Primer punto de la ley: amarás al Señor tu Dios con toda la fuerza de tu alma, tu corazón y tu mente. Segundo punto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tercer punto: no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso. Cuarto punto de la ley de los mandamientos de Dios: guardarás el día de reposo. Quinto punto: honra a tu padre y a tu madre. Sexto punto de la ley de los mandamientos de Dios: no matarás. Séptimo punto: no mentirás. Octavo punto: no fornicarás. Noveno punto: no cometerás adulterio. Otro punto más de la ley de los mandamientos de Dios: no codiciarás. Son los puntos. En Santiago 2:10 dice: cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto, se hace culpable de todos los puntos. Es decir, para un ser humano, cualquiera, basta que le brote en su corazón mentir, le brote del corazón mentir sin llevar a cabo la mentira, para que ante los ojos de Dios esa persona no solamente sea un mentiroso, sino que esa persona ante los ojos de Dios sea un adúltero, un fornicario, uno que se echa con varones, un idólatra, un maldiciente, un estafador. Todo lo que dice 1 Corintios 6, versículos 9 y 10, que son las características propias de todo ser humano injusto. El ser humano es injusto por naturaleza, como dice Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ni tú ni yo. Y resulta que los injustos, como tú y yo, no heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6, versículos 9 y 10, los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los que se hacen con varones, ni los idólatras, ni los mentirosos, etcétera, etcétera, heredarán el reino de Dios. Pero resulta que para Dios basta que tú y yo tengamos en el corazón un mal pensamiento, surja de nuestro corazón una mentira, para ante los ojos de Dios no solamente seamos mentirosos, sino que ante los ojos de Dios seamos una persona que hayamos infraccionado todos los puntos de la ley de Dios. ¿Te das cuenta que el ser humano, para ser salvo, tuvo que ser reemplazado completamente toda su vida en el aspecto judicial? Eso fue lo que hizo Cristo en la cruz. Por eso que antes de Cristo, todos los que eran salvos tenían que reconocerse pecadores, con sus almas condenadas a la muerte, necesitados de un Salvador por sustitución, un Redentor, que pusiese su vida en vez de la vida de ellos, fuese condenado a la muerte y se levantara del polvo para justificarlos ante el Padre. Romanos 4:25, Cristo fue entregado por nuestras transgresiones, nuestros pecados que vamos a cometerlos siempre, que condenan nuestras almas a la muerte, y resucitado para nuestra justificación. Ahí está Cristo. Después de Cristo, nosotros para ser salvos tenemos que creer que ya el Redentor vino, murió por nuestros pecados como está escrito. Por eso que en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, se habla del Evangelio, que tenemos que creerlo con el corazón, con la mente. O sea, no solamente con la mente, con el corazón. Bajar de la mente el conocimiento de la verdad al corazón. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso está en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Y esto es lo que el Señor Jesucristo ha mandado creer. La salvación no ocurre cuando tú depositas fe en la sangre de Cristo, no. La salvación de tu alma no ocurre cuando tú aceptas a Cristo, cuando tú recibes a Cristo, cuando tú le entregas tu vida a Cristo, cuando tú confiesas que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó a los muertos. No, no, no. La salvación ocurre cuando tú crees en el Evangelio. La salvación de tu alma ocurre cuando tú crees que Cristo murió por tus pecados, porque son tus pecados los delitos de pena de muerte para tu alma. Y si Cristo te sustituyó, compró tu alma, poniéndose Él en vez de tu alma, para dejarse imputar con los pecados que condenan tu alma a la muerte, dejárselos imputar, Él, todos los que vas a cometerlos, toda tu vida, para Él pagarlos, muriendo por tus pecados, y Cristo realmente morir por tus pecados, como en efecto sí lo hizo, entonces ha salvado tu alma, la ha comprado al precio de su vida. Cristo es tu Redentor. Entonces, comprados al precio de la vida de Cristo, de su sangre derramada en la cruz.
Pero no hay que creer que Cristo derramó su sangre en la cruz. Hay que creer que Cristo murió por nuestros pecados. Esto es lo que Cristo ha mandado creer en Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16. A los creyentes en él, Cristo les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere en el evangelio y yo pusiere mi Santo Espíritu en él, el que creyere no intelectualmente, sino con el corazón, el que creyere en el evangelio y le bajare al corazón, creyere con su corazón, y yo me diere cuenta que él de todo corazón me creyó, entonces yo pusiere mi Santo Espíritu en él, será salvo. Y el que no creyere será condenado. El Señor Jesucristo nunca dijo: el que creyere en el evangelio será salvo y el que no creyere será condenado. No, dijo algo más. Dijo: el que creyere en el evangelio y ese conocimiento le bajara al corazón, lo creyere no con la mente solamente, sino con el corazón, con fe, acá en el corazón, entonces yo ponga mi Santo Espíritu en él porque creyó en el corazón, será salvo. Y el que no creyere en el evangelio será condenado. Hay personas que creen acá, en el intelecto, creen con el intelecto y predican el evangelio intelectualmente, pero no les ha bajado al corazón. No son personas salvas. Dios no ha puesto su Santo Espíritu en ellos. Son personas iluminadas por personas que sí hemos creído con el corazón. Que aquello que recibimos como conocimiento de la Biblia nos bajó al corazón. Con fe hemos creído, con todo el corazón. Entonces, nosotros leemos que en Romanos 3:20 dice que la ley de los mandamientos de Dios fue dada para el conocimiento del pecado. Y no al revés. No para que el ser humano fuera justificado intentando cumplir los mandamientos. No. Una sola era la razón por la cual dio los mandamientos. Sabiendo Dios que el hombre no los puede cumplir, los dio para que el hombre entendiera que no los puede cumplir. Y al no poder cumplir los mandamientos, peca contra Dios. Porque pecar es infringir los mandamientos. Y entonces entienda que necesita un Salvador. Por eso que la ley de los mandamientos fue dada por Dios para el conocimiento del pecado, Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, y también la ley de los mandamientos fue dada para llevarnos a Cristo. En Gálatas 3:24 leemos: de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro guiador. Un ayo es un tutor. El tutor se encuentra mucho en el agro, cuando se plantan árboles, y se le pone una madera derecha para que crezca derecho, un tutor, un guiador. Eso es un tutor, un ayo. De manera que la ley, dice Gálatas 3:24, ha sido nuestro ayo, nuestro guiador, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. En Gálatas 2:16, capítulo 2, versículo 16, leemos: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe, creyendo en el corazón, no solamente intelectualmente, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe, creyendo con todo el corazón que mi Salvador dio su vida en vez de la vida de mi alma, murió por mis pecados y de esa manera ha dejado con vida eterna mi alma. No hay pecado que yo cometa que condene mi alma a la muerte, porque todos los pecados que yo cometeré hasta la muerte física ya le fueron imputados hace 2000 años a Cristo y Él ya los pagó. Nadie es condenado 2 veces por los mismos pecados. Nadie es condenado 2 veces por los mismos delitos. Nadie es condenado a la muerte 2 veces por los mismos pecados. Ya los pecados que cometeremos hasta que nos muramos ya le fueron imputados penalmente a Cristo en la cruz del Calvario, bendito Salvador y Redentor de nuestras almas. Y Él los pagó todos muriendo por nuestros pecados, dejando nuestras almas inimputables penalmente. Cuando cometemos pecado no seremos librados de las consecuencias en esta vida, de eso no, pero sí seremos librados de la consecuencia penal, que es pagar los pecados en el infierno, en el lago de fuego. Ahí sí que nosotros somos librados, porque el que nos libró fue Cristo, de esa consecuencia penal, pena de muerte para el alma, nunca más, porque el que fue condenado penalmente, en vez de nuestras almas, fue Cristo, y por todos los pecados de nuestras almas. Entonces, dice Gálatas 2:16, el ser humano es injusto por naturaleza, y los injustos no heredarán el reino de Dios. Entonces, tamaño problema. ¿Cómo Dios ha justificado al injusto? ¿Cómo Dios lo declara justo? ¿Por estar guardando santidad? No. ¿Por estar dejando el pecado? No.
¿Por no estar pecando? No, porque al hombre le es imposible no pecar. Y entonces, ¿cómo el injusto es declarado por Dios justo? Cuando el injusto cree que Cristo lo salvó en la cruz, cuando cree en el Evangelio, pero con todo su corazón, cuando deposita certeza y convicción absoluta de que cuando peca, porque ha reconocido que va a morir siendo un pecador, nunca más su alma será condenada a la muerte del infierno en el lago de fuego por pecar. Porque aquel que lo salvó de este destino, lo salvó de que él tuviese que ser condenado por sus pecados, fue Cristo. Al dejarse Cristo imputar hace 2000 años atrás en la cruz del Calvario, con los pecados que nuestras almas los van a cometer toda nuestra vida hasta que nos muramos. Y nos libró Cristo, nos compró al precio de su vida. Es el redentor de nuestras almas, el comprador. ¿Ya? Entonces, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, estando el ser humano intentando no pecar para ser salvo, dejando de infringir los mandamientos de Dios, porque eso es no pecar, dejando de infringir los mandamientos. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley de los mandamientos de Dios, porque el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado comete iniquidad. ¿Ok? Entonces el ser humano no es salvo dejando de pecar, dejando de infringir los mandamientos de Dios. No, el ser humano es salvo creyendo que ya Cristo lo salvó en la cruz del Calvario. Creyendo que Cristo fue imputado penalmente con los pecados que mi alma, nuestro corazón, los van a cometer toda nuestra vida, porque del corazón salen los malos pensamientos, los pecados. Del corazón, como dijo Cristo en Mateo 15, versículo 19 al 21, salen del corazón, salen. Para Dios un pecado no se concibe cuando yo lo ejecuto, cuando yo mato, cuando robo, cuando miento, no, cuando sale de mi corazón. Y no podemos evitar que salgan malos pensamientos, homicidios, hurtos, blasfemias, no podemos evitarlo, nuestro corazón es pecador, nuestra alma es pecadora. Entonces, Jeremías 17, 9 y 10, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, el procesador, y que prueba el corazón. Ya Cristo ha probado nuestros corazones. Dice Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón emanador de pecados, por tu corazón no arrepentido, no convertido a la realidad de que eres malo, que vas a pecar hasta que te mueras, que en este momento tu alma está condenada a la muerte, sin que Cristo te haya sustituido en la cruz, y tienes que entender que la única salvación para ti se logró a través de un completo reemplazo de tu vida. El Redentor ha comprado tu alma, poniéndose Él en vez de ti en la cruz, siendo condenado a la muerte Él en vez de que tu alma fuese condenada a la muerte. Tienes que creerlo con todo tu corazón, tienes que creer en el Evangelio. Cree en el Evangelio de nuestra salvación, el Evangelio que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, en Gálatas 2:16 dice que el injusto es declarado por Dios justo creyendo, depositando fe, no haciendo o dejando de hacer. Gálatas 3, versículos 10 y 11. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Toda persona que quiere irse al cielo y depende de ello, de estar cumpliendo los mandamientos, de estar dejando de infringirlo, dejando de pecar para ser salvo, está bajo maldición. Gálatas 3, versículos 10 y 11, porque todos los que dependen de las obras de la ley. Yo para irme al cielo, para tener vida eterna, dependo de estar no infringiendo los mandamientos, no pecando. Dependo de eso. Dependo de las obras de la ley, de no infringir los mandamientos, los puntos. Está bajo maldición esa persona. Santiago capítulo 2 versículo 10. Cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Basta que de tu corazón surja una mentira, que ni siquiera la llevas a cabo, ni siquiera ejecutes la mentira. Para Dios no solamente tú eres un mentiroso, para Dios tú eres un adúltero, un fornicario, un idólatra, un afeminado que te echas con varones, todo lo que dice 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. Sigue siendo un injusto, porque está escrito, no hay justo ni un uno. De la única manera en que Dios justifica al injusto es cuando el injusto cree de todo corazón en el Evangelio. El Evangelio cree que Cristo lo salvó en la cruz cuando Cristo murió por sus pecados. Que los pecados que cometeremos toda nuestra vida le fueron imputados a Cristo, dejándonos Cristo inimputables penalmente en nuestras almas pecadoras. Eso significa inmunidad condenatoria. Ningún pecado que cometamos en esta vida condenará jamás nuestras almas a la muerte. Eso es lo que tenemos que creer de todo corazón. La gente incrédula, la gente que ha creído con el intelecto, cuando yo les predico,
Querida amiga, Cristo murió por tus pecados y así te salvó. Las personas que han creído intelectualmente dicen, sí, yo he creído, pero solamente con el intelecto, con la mente. No les ha bajado el corazón. Entonces no se gozan. Dicen, sí, si yo creo eso, yo he creído en Cristo. Pero no hay que darse licencia para pecar, pues. Mire que vamos a estar pecando todo lo que queramos. O sea, siempre están objetando. Cuando una persona ha creído con el corazón el Evangelio, cuando lo escucha nuevamente, yo le digo, mira, Cristo murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y así nos salvó cuando Cristo murió por nuestros pecados. ¡Qué hermoso Evangelio que Cristo ha salvado a este vil pecador, vil pecadora! Gracias, Señor, me has salvado, bendito Evangelio de salvación. Un abrazo, hermano queridos, estamos en la fe. Le produce gozo al que lo ha creído de corazón. Pero aquel que lo ha creído intelectualmente no le produce gozo. No porque no lo ha creído de corazón. No están involucradas los sentimientos, las emociones ahí. Entonces, sí, yo creo que Cristo murió por mis pecados. Sí, sí lo creo, sí. Pero cuidadito. Esto no significa darse licencia para pecar. Nadie está diciendo que hay que darse licencia para pecar. Nadie lo está diciendo. Pero esa persona lo dice porque solamente lo ha creído intelectualmente. No le ha bajado aquí al alma, al corazón. Oír el Evangelio es el anuncio más hermoso que el ser humano puede oír. Es el amor de Dios manifestado en la cruz del Calvario, entregando a su Hijo para comprarnos al precio de la vida de su Hijo. Ahora, estamos hablando del corazón, el cardio, ¿verdad? Corazón, alma. Dice en Lucas 24:32, estos dos discípulos que iban camino a Maús, Cristo les había dicho, no se alejen de Jerusalén, no se vayan, quédense en Jerusalén. Yo voy a resucitar de entre los muertos y me voy a aparecer a ustedes en Jerusalén. Pero estos discípulos iban alejándose de Jerusalén. Habían ocurrido ya 3 días de que Cristo había muerto por nuestros pecados. Y en Lucas, capítulo 24, versículo 32, estos discípulos finalmente se preguntan, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿No ardía nuestro corazón? Eso es fe. Están involucrados los sentimientos, el sentir. Eso es fe, con el corazón. El Señor Jesucristo se les aparece a estos dos discípulos y le dice, ¿qué practicáis? ¿Qué prácticas son aquellas que lleváis? Y ellos le dicen, ¿cómo? ¿Tú eres el único forastero que no ha sabido de lo que ha ocurrido con aquel varón? Ese varón providente que él fue crucificado en la cruz. Y ya han ocurrido 3 días de que ha muerto en la cruz. Y el Señor le dice, y le empieza a abrir las Escrituras. Entonces, al final, se oscureció y estos dos discípulos le piden al Señor que se quede con ellos. Y el Señor disimuló, hizo como que iba más lejos. Hay que leer Lucas capítulo 24, el camino a Maús. Entonces el Señor finalmente se queda con esos dos discípulos y al partir el pan, seguramente el Señor cuando parte el pan le vieron las marcas en las manos y ahí los discípulos se dieron cuenta que era el Señor y el Señor se desaparece de ellos, de su vista. Y entre ellos dos los discípulos dicen, ¿no ardía nuestro corazón? ¿Que acaso no ardía nuestro corazón? Eso dicen los discípulos. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Se puede detectar, mi querido amigo, mi querida amiga, se puede detectar cuando alguien solo tiene conocimiento, pero que no le ha bajado al corazón. Tiene un conocimiento intelectual, gnosis, conocimiento, intelecto, mente. Pero ese conocimiento de la palabra de Dios, adquirido acá, no le ha bajado al corazón, no tiene fe. Entonces dice, bueno, ¿se puede detectar cuando alguien solamente ha creído intelectualmente y no con el corazón? Sí se puede. Cuando uno habla desde el corazón y no desde el cerebro, no con la mente, no con el intelecto, se nota. Pues están participando las emociones. Hay un sentir, sentimientos involucrados en el hablar. No hablo del recibir emociones, de que nosotros tengamos que ser objeto de las emociones para poder creer. Estoy hablando al revés, que cuando ya he creído, ahora sí que yo hablo con las emociones involucradas en mi hablar.
No hablo de recibir emociones, sino de hablar lo que ya se ha creído con el corazón. Ese hablar siempre irá acompañado con el sentir del corazón. El corazón arde, ¿eh? Uno habla con las emociones, involucrando los sentimientos ya. Siempre irá acompañado con el sentir del corazón. Por eso que en Hechos 8:37 Felipe le pregunta al etíope, al eunuco, le dice, porque el eunuco quería bautizarse. El eunuco le dijo a Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Porque yo he creído. Felipe le dice, si crees de todo corazón, con tu corazón, no solamente con tu mente, con tu corazón, si crees de todo corazón, bien puedes. Hechos capítulo 8, versículo 37. Es por eso que el Señor añade un requisito más para que la persona sea salva. El Señor añade el requisito de ser bautizado. Entendiendo que bautismo significa inmersión, eso significa etimológicamente la palabra bautismo, inmersión. En el Antiguo Pacto, el evangelio que predicaba el Antiguo Pacto, el bautismo de Juan, era el bautismo o inmersión del judío en el agua. El judío se sumergía en el agua, en las aguas del Jordán. Eran bautizados en el agua, confesando sus pecados para el perdón de pecados, que iba a ocurrir en la cruz. O sea que Juan preparaba el camino al Salvador, al Redentor. Los judíos se bautizaban confesando sus pecados. Soy pecador, he mentido, he robado, confesando sus pecados en el Jordán. Pero en cambio venían los fariseos a presenciar el bautismo de Juan y los fariseos no se bautizaban, no se sumergían en el agua. Porque ellos decían que no pecaban. ¿Qué pecados tenemos que confesar si nosotros hemos alcanzado la sublimación moral? Hemos llegado a tener la misma moral que Dios. Ya no pecamos más. Y eso es imposible al ser humano. En 1 Juan 3:6, recuerda que esa mala traducción de Cipriano de Valera dice, el que permanece en Cristo no peca, el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Está mal traducido eso. Olvídate de esa traducción de Cipriano de Valera en 1960 en 1 Juan 3:6, porque el original dice, el que permanece en Cristo no continúa pecando. Es muy diferente no peca a no continúa pecando. El que continúa pecando no le ha visto ni le ha conocido a su Salvador. Pero eso está escrito solamente a personas con vida eterna. ¿Es posible que una persona como yo, que tengo vida eterna, no conozca ni vea a mi Salvador? Sí, es posible. En tanto yo no lea la Biblia, no voy a conocer a mi Salvador, no lo voy a ver a mi Salvador. En 1 Juan 5:13, el apóstol Juan se encarga de decir que lo que le está hablando, en 1 Juan 3:6, lo está hablando a personas con vida eterna. En 1 Juan 5:13, el apóstol Juan dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Incluso en 1 Juan 3:6, a las personas que le está escribiendo a las personas de 1 Juan 3:6. La persona que tiene vida eterna, como yo, que continúa pecando, no le ha visto ni le ha conocido. El que permanece en Cristo, que tiene vida eterna, permanecer en Cristo es leer las Escrituras constantemente, tener su devocional diario, orar por las almas perdidas, orar por las almas de los hermanos en la fe, tener comunión con otros hermanos en la fe, todo eso es permanecer en Cristo. Orar por las almas perdidas, orar por los hermanos en la fe, leer las Escrituras para adquirir fe, adquirir revelación, adquirir conocimiento, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, Romanos 10:17. Sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces yo tengo que adquirir fe para agradar a Dios leyendo las Escrituras, pero si un salvado con vida eterna no pasa tiempo leyendo las Escrituras, no ora por las almas perdidas, no les predica a su papá, su mamá, sus hijos, sus vecinos, sus compañeros de trabajo, sus compañeros de colegio, no le predica a nadie el Evangelio, no está permaneciendo en Cristo. Y entonces continuará pecando, es evidente, pero él ya tiene vida eterna. Aquí en 1 Juan 3:6 se le está hablando exclusivamente a personas con vida eterna. No a personas que están caminando en el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición, no. Y el original dice, no continúa pecando. El que permanece en Cristo no continúa pecando. El que continúa pecando, ya teniendo vida eterna, se entiende, no le ha visto a su Salvador, no le ha conocido porque no está leyendo la Escritura, por eso no le ve y no le conoce, porque nosotros los que tenemos vida eterna conocemos y vemos a nuestro Salvador en la Biblia. Ahí vemos cómo Él se comportó, cómo Él se enojó, qué le hacía enojar,
qué le hacía llorar, qué le hacía gozarse, qué es lo que hacía, cómo se conducía, qué es lo que hablaba. Ahí uno conoce a nuestro Salvador, en la Biblia. Pero si el salvado con vida eterna no lee la Biblia, no le va a conocer, no le va a ver. Así de simple. Entonces el ser humano jamás podrá evitar pecar, va a pecar hasta que se muera. Entonces, esto es lo que nos está diciendo el Señor, que el ser humano es salvo creyendo que Cristo murió por sus pecados, no depositando fe en la sangre de Cristo. No, eso lo dicen los falsos enseñadores, falsos maestros. Cristo dice que el Evangelio es lo que el ser humano debe oír y debe creerlo. En Efesios 1, versículos 13 y 14 dice el apóstol Pablo a este pequeño grupito de salvados que estaba en la localidad de Éfeso, a ellos les dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el conocimiento de la verdad, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio, las buenas noticias de salvación, que el Redentor vino y murió por nuestros pecados y así nos salvó, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído con el corazón, no con la mente, con el corazón, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, fuisteis bautizados. El Espíritu Santo se sumergió en ustedes. Fuisteis bautizados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Los salvados tenemos herencia en los cielos, que es las arras de nuestra herencia, la prenda en garantía que Cristo nos ha dejado a los que hemos oído y hemos creído con el corazón el Evangelio, con fe, hasta la redención de la posesión adquirida, hasta el arrebatamiento. Nosotros hemos sido comprados al precio de Cristo, de su vida, de su sangre derramada en la cruz. Entonces nosotros somos comprados por Cristo al precio de su vida. Hemos sido comprados. No creer en el Evangelio es lo único que condena, no los pecados. Los pecados fueron todos imputados a Cristo en la cruz del Calvario, penalmente, los pagó muriendo por nuestros pecados. Lo que condena es no creer que ya tú has sido salvo, que has quedado inimputable penalmente con vida eterna, que fue lo que Cristo dijo. Eso te condena, no tus pecados. De nuevo, Juan capítulo 6, versículo 40. Cristo hablando en primera persona. Y esta es la voluntad de mi Padre, del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. En Juan capítulo 6, versículos 28 al 29, los judíos incrédulos le preguntan al Señor: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Cristo les dice: esta es la obra de Dios, que creáis en aquel a quien Él ha enviado. El Padre envía al Hijo. Esto es lo que tenemos que hacer. En Juan 5, 21, el Señor dice, Mateo 7, 21, a veces me equivoco con la cita. Corríjame ustedes, pero lo importante es la cita. Lo que dice la cita. En Mateo 7, 21, claramente dice el Señor: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. En este día, muchos cristianos que nunca creyeron de todo corazón que Cristo les dio vida eterna, que cuando pecaban nunca más eran condenados a la muerte de sus almas, porque aquel que había sido condenado a la muerte en vez de sus almas y por todos los pecados de sus almas fue Cristo. Ellos nunca lo creyeron. Estuvieron procurando ser salvos por sus méritos, estuvieron procurando entrar y fueron arrastrados por el camino ancho al infierno. Nunca entraron, estuvieron procurando entrar. Lucas 13, 24. Muchos procurarán entrar y no podrán, porque para ser salvo no hay que estar haciendo méritos, procurando entrar. Para ser salvo hay que creer. En Hebreos 4, versículo 1 al 3, dice el apóstol: temamos pues, no sea que aún alguno de vosotros, temamos, no sea que alguno de vosotros parezca no haber entrado al reposo. Hebreos capítulo 4, versículo 1 al 3. Temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, el reposo de las obras, de estar haciendo obras. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio, que Cristo nos salvó, nos dio vida eterna, la buena nueva, buena noticia, conocimiento de la verdad, la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, los nuestros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, el conocimiento de la verdad, la buena nueva, el Evangelio. A nosotros también se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra,
por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Pero nosotros los que hemos creído con el corazón, el conocimiento nos ha bajado al corazón, los que hemos creído entramos. Entramos en el reposo. Entonces entran los que creen, no los que están procurando entrar por obras, por méritos. Los que creen de todo corazón que ya Cristo les salvó. Por eso que en Efesios capítulo 1 versículos 13 y 14 dice, en Él también vosotros, oh Efesios, y todos los salvados, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, bautizados, sellados con el Espíritu Santo hasta la redención de la posesión adquirida. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia. Nosotros tenemos herencia en los cielos. Ahora, andan diciendo falsos profetas, falsos maestros, que el salvado, el Hijo de Dios, no tiene herencia en los cielos. Eso es una mentira del diablo, falsa enseñanza. Estos falsos maestros dicen que solamente los que tengan coronas en el tribunal de Cristo serán herederos, tendrán herencia en los cielos. Y eso no es cierto. En Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo, con el cual hemos sido bautizados, ¿cierto?, sellados con Él, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, herederos. No los que somos condecorados con coronas en el tribunal de Cristo, no. Si hijos, herederos. Todo salvado es heredero en el reino de los cielos, heredero. No es cierto lo que dicen estos falsos enseñadores. Entonces, lo importante es que el ser humano, oyendo el conocimiento de la verdad, oyéndolo a través de los oídos, ¿verdad?, en la mente, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero el oír aquí, no oír aquí en la mente, oírlo acá en el corazón. Aquí hay fe. Aquí solamente hay intelecto, conocimiento intelectual, gnosis, la gnosis, conocimiento intelectual. Entonces, lo importante es que Dios ha mandado al hombre que para que sea salvo del infierno, debe creer en la obra de salvación que Él hizo, que consistió en que Él nos ha sustituido en la cruz, judicialmente, muriendo por todos nuestros pecados, todos los pecados pagados por Cristo, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Eso es lo que el Señor Jesucristo ha mandado creerlo con el corazón. Cuando yo lo creo con el intelecto y no me baja el corazón, el Señor no me sella con el Santo Espíritu. Es por eso que en Hechos 19:2 el apóstol Pablo les pregunta a unos discípulos y les dice, ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Y los discípulos le dijeron, ni siquiera hemos oído que existe Espíritu Santo. No lo habían recibido, porque habían oído un evangelio distinto. El gran Apolos estaba predicando el bautismo de Juan. Pero en Hechos 18, Priscila y Aquila lo toman aparte a este gran predicador de la palabra que era Apolos, porque Aquilas y Priscila oyeron a Apolos predicar en la sinagoga, y Aquilas y Priscila dijeron, no es el evangelio que está predicando Pablo. Tomándole aparte, una vez que terminó Apolos de predicar, lo tomaron aparte y les expusieron más exactamente el camino de salvación. Pero estos discípulos de Apolo solamente habían creído en el bautismo de Juan. Entonces, Pablo les pregunta en Hechos capítulo 19, versículo 2, les pregunta, ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? No lo habían recibido. Hay muchas personas que son cristianas evangélicas que oyen un evangelio diferente, un evangelio que está acompañado de obras. Los tibios se quedarán, no tienes que ser tibio, o sea, tienes que hacer algo más. Todavía Cristo no te ha salvado, según ellos, pero Cristo ya nos salvó. En Tito capítulo 3, versículo 5, el apóstol Pablo le dice a Tito, nos salvó, está listo, ya nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Nos salvó por misericordia el Señor y por gracia. Todo pacto al menos es bilateral, donde dos tienen que poner algo de su parte. Cristo nos hizo un nuevo pacto aboliendo el antiguo. Efesios 2:15, aboliendo su carne, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, abolida la ley. En el aspecto penal, no en el aspecto moral, en el aspecto condenatorio, que cuando tú infringes a pecar, tu alma es condenada a la muerte, la ley quedó abolida. En Lucas 16:16 el Señor mismo dijo, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces es anunciado el reino de los cielos. Pero por otro lado, en Mateo 5 el Señor dijo, no penséis que he venido a abolir la ley, o los profetas no han venido a abolir sino a cumplir, porque hasta que no pasen el cielo y la tierra ni una tilde pasará de la ley. Pero también el Señor dijo en Lucas 16:16, la ley y los profetas eran hasta Juan. ¿Cómo se entiende esto? Que la ley, cuando se infringía la ley, era el ser humano condenado de dos maneras.
era condenado penalmente, el alma quedaba condenada a la muerte, el alma que pecar esa morirá, y también es condenado el ser humano civilmente. Hay una ley de la siembra y la cosecha. Condenas para esta vida, consecuencias por pecar. De la primera condena o la primera consecuencia hemos quedado librados, porque Cristo abolió la ley en lo penal. Cuando el ser humano infringe la ley, cuando peca, es castigado moralmente, recibe consecuencias morales en esta vida. Si uno miente, va a recibir consecuencias. Si uno fornica, va a recibir consecuencias. Si uno adulteria, va a recibir consecuencias. Todas las consecuencias son malas, dolorosas, terribles. Incluso la muerte física, la enfermedad. Pero nunca más la muerte de su alma. La consecuencia penal quedó abolida. La ley quedó abolida en lo penal. Efesios 2:15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y en Romanos 5:13 leemos, porque donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Romanos 5:13, porque antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Hemos quedado inimputables penalmente, porque Cristo abolió la ley y además anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. El acta de los decretos, que siempre exigían la muerte del pecador, del infractor, anulada. Colosenses 2, versículos 13 y 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y a vosotros estando muertos en pecados, y no siendo judíos, en la incircuncisión de vuestra carne, siendo gentiles como somos los chilenos. Yo soy chileno, de Chile, gentil. Y a vosotros estando muertos en vuestros pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida Cristo juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, penalmente todos los pecados perdonados. Nunca más somos castigados penalmente, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La obra de salvación de Cristo, nuestro Redentor, ha consistido en que la ley de los mandamientos ha quedado abolida y el acta de los decretos condenatorios que habían contra nosotros anulada. Salvados para siempre, imposible ser condenados nuestras almas a la muerte. Y eso es lo que tienes que creer con todo el corazón. Debes creer en el Evangelio. Para ser salvo de toda condena, con vida eterna. Creer en el Evangelio. No depositar fe en la sangre de Cristo. No. Si bien la sangre de Cristo es muy importante y relevante, y es doctrina bíblica, que Cristo nos ha comprado al precio de su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión, ¿verdad? Eso está en Hebreos capítulo 9, versículo 22. Pero lo que el Señor Jesucristo ha mandado creer para ser salvo, y con todo el corazón, es en el Evangelio. No en la sangre de Cristo, sino en el Evangelio. En el hecho de que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Eso es lo que el Señor Jesucristo ha mandado creer. Y advierte el Señor, el que no creyere en el Evangelio será condenado. O sea, no creer que Cristo murió por tus pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que ha resucitado para nuestra justificación, no creer eso es lo que a ti te condena. No creer en lo que Cristo hizo por ti, y en lo que Cristo dijo que hizo por ti. Juan 10:28, yo le doy vida eterna y no perecerán jamás. Eso es lo único que te condena. Entonces voy a tratar de mostrar un poco. Ahí tenemos nosotros la mente. La mente. El conocimiento tiene que bajar al corazón. Eso es fe. Porque es justificado el ser humano por la fe en el Evangelio. Fe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Fe. Convencimiento absoluto de que cuando yo cometo pecados, porque ya he reconocido que seré un pecador hasta que me muera, nunca más mi alma será condenada a la muerte por pecar. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve, Hebreos 11:1. Y nunca más mi alma será condenada a la muerte por mis pecados, porque aquel que fue condenado a la muerte en vez de mi alma, y por todos los pecados de mi alma, fue Cristo en la cruz del Calvario. Por eso. Ahora, el conocimiento. El conocimiento de la verdad. Todo esto que ya hemos mostrado. Este conocimiento tiene que bajar a la mente, ¿ya? A través del oír. Pero ese conocimiento tiene que bajar al corazón. Eso es fe. Del corazón emanan los malos pensamientos a la mente. Del corazón emanan los pecados a la mente. Pero el conocimiento adquirido en la mente tiene que bajar al corazón. Eso es fe. ¿Ok? Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin que el corazón lo crea.
Solamente creyendo intelectualmente el ser humano no será bautizado con el Espíritu Santo. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que en él creyere, en el Evangelio, y ese conocimiento le bajara al corazón, lo creyere con el corazón, entonces yo lo bautice, ponga mi Santo Espíritu en él como sello de garantía de que él me creyó con el corazón, será salvo. Pero el que no creyere, será condenado. Muchos dicen creer, pero aquí con la mente nomás. No les baja al corazón, eso no es fe. El corazón es el que tiene que creer, el alma. No la mente, el corazón. La fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios tiene que ser oída en la mente del ser humano. La mente. Y bajar ese conocimiento al corazón, creerlo con el corazón. Eso es fe. Por eso la autoexaminación de 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Tiene que estar Jesucristo en ti. El Espíritu de Cristo tiene que estar en ti. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Cristo tiene que estar en ti. El Padre Celestial ha dicho que el que tiene a Cristo tiene la vida. Primera de Juan 5, versículos 10 al 12. Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida, no tiene la vida eterna. Es por eso que en 2 Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, si habéis creído de corazón, no solamente con el intelecto, y estás predicando intelectualmente, con conocimiento nada más, sin que te haya bajado el conocimiento al corazón. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, a menos que Cristo no esté en ti? Y tú digas que sí, y la verdad sea que no. Hay que examinarse. Los que están acá están con inimputabilidad penal, inmunidad condenatoria, vida eterna, almas inimputables penalmente. Los que están acá no han creído que Cristo les salvó. Ellos morirán en sus pecados. Cristo les advierte a los incrédulos: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Dios les bendiga. Entonces el ser humano tiene que creer con el corazón. El conocimiento adquirido entra por el oído. La palabra de Dios produce la fe. La fe viene por el oír. Oír la palabra de Dios. El conocimiento de la palabra de Dios tiene que entrar por el oído. El ser humano tiene que prestar oídos a la palabra de Dios, al conocimiento de la palabra de Dios. Todo lo que nos dice la palabra de Dios. Cómo estamos nosotros ante Dios, lo que seremos ante Dios hasta que no muramos, pecadores, jamás podremos evitar pecar. Cómo estamos judicial y espiritualmente ante Dios, con nuestras almas condenadas a la muerte sin Cristo, espiritualmente muertos, necesitados de que Dios nos salve el alma y nos haga nacer nuestros espíritus de nuevo. Todo eso es arrepentimiento, reconocimiento y creer en el Evangelio, creer en la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, la palabra de verdad. Efesios 1, versículos 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis bautizados, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. En 1 de Pedro 3:21 dice el apóstol Pedro: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Así que el conocimiento tiene que bajar aquí, a la mente, procesarla, el alma tiene que ocupar el procesador, la mente, el cerebro, y esto tiene que bajar acá, al corazón, al alma. Creer con fe es creer con el alma. Y se nota mucho cuando uno predica, porque está involucrando los sentidos, las emociones, lo que sale por la boca, ya está con el alma, lo ha creído con el corazón. Un robot puede predicar el Evangelio intelectualmente, con un sistema Android, puede con archivos electrónicos predicar perfectamente el Evangelio, el conocimiento bíblico, pero ahí no está involucrado los sentimientos propios del alma.
Así que para ser salvo el ser humano tiene que arrepentirse y tiene que creer en el Evangelio, que son las dos demandas que el Señor comenzó a demandar iniciando su ministerio y que están registradas estas dos demandas en Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Oh judíos, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y todos los seres humanos también, los que tenemos herencia en los cielos. Nuestra ciudadanía, la de la iglesia, está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Libro de Filipenses capítulo 3. Dios les bendiga.